ni aunque saquen a 500 obispos. La Conferencia Episcopal, ¿por qué no pidió elecciones en los 40 años de la dictadura de Franco al que llevaron bajo palio? Nosotros confiamos en los funcionarios y confiamos en el sistema. De quien desconfiamos profundamente es de este gobierno. Doña Leire había tenido algún tipo de responsabilidad en la custodia o en la tramitación del voto por correo. Y parece razonable que le preguntemos. Si es así, ¿quiere decirle a los españoles que todo su relato desde el día 23 no es real? ¿Que no ha ganado las elecciones? ¿Que ha habido hackeo en España? Tenemos una estrategia del Partido Popular servida ya y es cuidado que nos roban las elecciones. Digo que esta fue la estrategia de Donald Trump. Sí. Antes, la de o gano yo o esto es un robo. El Partido Popular está sembrando dudas sobre las elecciones, sobre si se pueden robar las elecciones. Y esto ya no es la declaración de José María Aznar. Aznar fue el primero, pero es el último en servirlo el actual líder del Partido Popular y el ex líder del Partido Popular. Aznar dijo, si se han robado unas primarias, asumiendo que se han robado, no hay ninguna prueba de esto, pero Aznar dijo, si se han robado unas primarias, se pueden robar unas generales. Después, Feijóo, línea oficial del Partido Popular. Atentos. Está acreditado que el señor Sánchez con sus compañeros hoy ya procesados, imputados por el Tribunal Supremo, amañaron las primarias que le hacen secretario general, intentó modificar también para que no le echasen de secretario general, por tanto está acreditado que les gusta el fraude y que lo han cometido. Aznar hace un ejemplo bastante sensato, oiga, si uno ha robado una joyería, ¿por qué no puede robar un banco? Esta es la tesis de Aznar, esta es la tesis actual de Feijóo. Insisto, no está acreditado ese fraude. La UCO menciona una conversación. La UCO no lo ha investigado porque no estaba judicializado. La UCO incluye esa declaración en el sumario sin haberlo investigado, sin ninguna prueba. Es un diálogo. No hay más. No está acreditado. Yo en mi país, en Galicia, sí he vivido lo que denuncia hoy el señor Feijóo. ¿Se acuerdan ustedes? En Galicia votaban los vivos y los muertos. Y esto que digo yo no es una hipérbole, es una realidad. En Galicia, tanto con el señor Fraga cuanto con el señor Feijóo, votaban los vivos y los muertos. Acuérdense aquello, ustedes, del carretaxe. Yo misma, mi organización, ha interpuesto acciones penales, acuérdense, por aquel pleito en el que votaban personas incapaces. Por tanto, el señor Feijóo sí habla de algo que a él conoce muy bien en Galicia, pero basta ya. Y yo, de verdad, sinceramente, hago un llamamiento a todos los demócratas de nuestro país. Salgamos a defender la democracia. Basta ya. No vale todo en política. No vale todo. Lo digo honestamente. Lo que ha hecho hoy el señor Feijóo, haciendo seguidismo de quien manda en el Partido Popular, que no tenemos ninguna duda, es el señor Aznar, es muy grave. Esta declaración tiene tres problemas. La primera, esta declaración es impertinente. Esto no está judicializado. La UCO no investiga esto. Y no ha habido investigación. Se incluye para probar que entre los dos hay una buena relación 11 años atrás. Primera clave, esta. Esto no es pertinente. Pero segundo, esta tampoco parece ser una prueba procedente. Esta no es una prueba que demuestre amaños de contratos. Simplemente relación personal. Pese a ello, el Partido Popular da esto por hecho, da esto por probado. La clave es si esto es real, si esos dos votos o estos votos robaron las elecciones. Y esta es la cifra de las primarias que ahora mismo están en cuestión. Sánchez obtuvo 64.000 votos. Sánchez fue apoyado entonces por el aparato del partido. No hubo en esto un pulso. Susana Díaz llegó a apoyar a Pedro Sánchez en aquellas primeras primarias. 64.000 votos son más que los que obtuvieron prácticamente los otros dos candidatos juntos. No, no depende de dos votos esto, ni siquiera en Navarra, donde se está hablando, porque en Navarra gana Madina. Esto es la ventaja de Madina sobre Sánchez, 117 votos. No es real esto. En el año 93 también Aznar perdió las elecciones porque se las habían robado.
Perdió las elecciones ante Felipe González porque las habían robado. Salió Javier Arenas Bocanegra, haciendo honor a su apellido, en televisión diciendo que las elecciones habían sido robadas. Unos días después empezaron a rectificar, que es lo que hacen siempre. Primero tiran la mano de que me han robado las elecciones y después, ante la evidencia de que aquí nadie ha robado nada y tenemos un proceso electoral blindado, tienen que recular. ¿Qué pasó después del intento de José María Aznar de mentirnos y engañarnos para alterar el resultado electoral? Recuerda la primera legislatura de Zapatero. También el atentado había sido para trampear las elecciones, para robarles las elecciones. ¿Qué pasó en el año 23 durante las elecciones municipales y después durante las elecciones generales? También las sospechas, el mito del voto por correo, que alguien como Alberto Núñez Feijóo, que ha sido director general de Correos y sabe cómo funciona el voto por correo, se apunte a ese bulo, solo puede indicar dos cosas. Una, o no tiene margen de autonomía y tiene que seguir o decir lo que le dicen, o dos, tiene muy mala fe. Y el objetivo final de toda esta estrategia, de este patrón, que insisto es histórico, es el de siempre: deslegitimar al rival, deslegitimar al adversario político, deslegitimar al competidor político, porque soy Alberto Núñez Feijóo, soy José María Aznar, yo no puedo perder unas elecciones, y si las pierdo, seguro que alguien ha hecho trampa. Porque hace 20 años, claro, ahí estaba la votación, una parte de esta sociedad, con la hipocresía que le caracteriza y la falta de dignidad, que nos insultaron, salieron a la calle. A mí me acusaron de ser más o menos el diablo, porque iba a acabar con las familias. Había muchos obispos de la mano del PP. Nunca vi tantos obispos en mi vida. Los obispos, curiosamente ahora, 20 años han vuelto a salir. 20 años después, presidente. A pedir elecciones, otra vez. Han salido a pedir elecciones. Y yo pensaba, digo, hombre, la conferencia episcopal, ¿por qué no pidió elecciones en los 40 años de la dictadura de Franco al que llevaron bajo palio? Esto no es un calentón, esto es una estrategia y esto es trampismo. Esto es que cuando no te dan los números en el Parlamento empiezas a decir que el gobierno no es legítimo. Esto es que cuando no te dan los números en las urnas empiezas a decir que el presidente no es legal. Esto es que cuando no te sale el cálculo político porque estás aislado y tu único socio es la extrema derecha, empiezas a decir que esto es una dictadura. Esto es muy grave. Empezó siendo dirigentes del Partido Popular rasos. Siguió con las consignas golpistas, porque esto esconde un golpe de Estado blandito, pero lo esconde, porque así se empieza acabando con las democracias, líderes como Aznar, Rajoy y ahora Feijóo. Esto es muy grave, es un golpe a la democracia, es un golpe a las urnas, es vender a los españoles que votamos mal, que nos están robando. Y esto viene también de conspiraciones como aquel voto por correos. No, que sepan todos los españoles que esto no es democracia, que esto es no saber aceptar un resultado electoral, y así espero que no ganen en 2027. ¿Quiere decir el señor Feijóo que esta afirmación que ha hecho desde el día 23 de julio diciéndole a los españoles que él ha ganado las elecciones es falso? ¿Quiere decir esto el señor Feijóo hoy? El señor Feijóo hoy está diciendo que hemos hackeado las elecciones. Esto es lo que está diciendo. Si es así, quiere decirle a los españoles que todo su relato desde el día 23 no es real, que no ha ganado las elecciones, que ha habido hackeo en España. Esto es gravísimo, Javier. Es gravísimo. Es más grave todavía que, efectivamente, como se ha dicho, en una causa judicial en la que no se está investigando el hackeo de unas primarias, ni se afirma nada de lo que dice el señor Feijóo, este dirigente político esté mintiendo a los españoles. Yo ya sé que el señor Feijóo hace de la mentira el arte político. No sabe hacer otra cosa en su vida. No lo sabe hacer. Y lo digo categóricamente como lo sé. Pero esto es muy grave. Porque los españoles y las españolas han de saber que en el auto que persigue la corrupción de los golfos, del señor Ábalos, de Santos Cerdán y de Koldo, y lo que vamos a ver en estos días, no se está afirmando lo que está diciendo el señor Feijóo. Y en democracia no vale
todo. Y por otra parte, si me permiten, si esto está pasando en España, lo que tiene que hacer el señor Feijóo es utilizar el instrumento democrático que tiene a su alcance. Presente usted, señor Feijóo, una moción de censura. Abra el debate a los españoles y veremos cuál es el debate democrático. Pero si me permiten, con la gravedad y la solemnidad de las palabras que digo, le pido a los demócratas de nuestro país que salgamos a defender la democracia. Esto no es solo una estrategia, es muchísimo más grave de lo que estamos viendo hoy aquí.